el final de la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses. Allí hay una serie de consejos y uno que llama mucho la atención. Les dice, oren sin interrupción. ¿Cómo se puede hacer eso? Pues es interesante notar que los comentaristas y toda la tradición espiritual de la Iglesia se han fijado en ese consejo, que parece raro, ¿no? Oren sin interrupción, ¿qué quiere decir? Que uno tiene que pasarse la vida rezando, no se puede. ¿Cómo es posible? ¿Cómo hay que interpretar ese consejo del apóstol? Ya San Agustín se había dado cuenta de lo esencial. Yo creo que Agustín intentaba interpretar la intención de San Pablo, ¿no? Agustín escribió una carta a una señora llamada Proba, una carta sobre la oración, y allí hace esta interpretación. ¿Cómo oramos incesantemente? Él dice, por el deseo continuo de la fe, la esperanza y la caridad, oramos sin interrupción. Es decir, él remite la oración al deseo. ¿Deseo de qué? Deseo de la fe, la esperanza, es decir, deseo ejercido por la fe, por la esperanza y por la caridad. La fe, la esperanza y la caridad son deseo de Dios, son deseo de la vida eterna, son deseo del amor, deseo del cielo. Entonces la cuestión sería esta: ¿en qué medida nosotros deseamos continuamente a Dios? Deseamos continuamente el cielo. Deseamos vivir en la gracia de Dios, en el amor de Dios. Deseamos distribuir el amor de Dios, ¿no? Y cuando rezamos en un momento determinado, con una oración determinada, ¿esa oración brota del deseo o es simplemente el mecanismo de los labios? Porque todos tenemos la experiencia, yo también. A veces rezamos el Padre Nuestro y no nos dimos cuenta de lo que hemos dicho. O rezamos, yo rezo el rosario todos los días. Rezo el rosario y a la mitad del misterio digo, ¿en qué estaba? ¿En qué estaba? Nos distraemos. Bueno, pero entonces, ¿cómo se puede hacer para cumplir eso que, si lo dice el apóstol en una serie de consejos a los primeros cristianos, debe ser muy importante? Oren sin cesar, sin interrupción. Bueno, con el deseo continuo de la fe, la esperanza y la caridad, oramos sin interrupción. Entonces ya ven cómo la cosa pasa del registro vocal, supongo la oración vocal, pero lo mismo pasaría con la oración mental, al corazón, a lo que podríamos llamar la oración del corazón. Y aquí yo acudo al auxilio de la espiritualidad oriental, porque no debemos olvidarnos que la Iglesia respira con dos pulmones, el de Occidente y el del Oriente. Nosotros somos occidentales y además de recibir toda esa preciosa tradición de los padres y de doctores y de los santos de Occidente, también recibimos esta tradición más reciente de la cultura occidental, racionalista, subjetivista, etcétera, ¿no? Y una cultura secularizada que nos lleva a olvidarnos de Dios. El Oriente es otra cosa, el pulmón oriental funciona de otra manera y allí hay ejemplos preciosos de oración y de oración incesante. Yo les recomiendo un libro pequeño, creo que se puede conseguir, Los relatos del peregrino ruso. Allí el peregrino ruso reza de esta manera: Señor Jesucristo, Hijo de Dios, apiádate de mí, pecador. Esa es la oración. Y la repite continuamente, ¿no? Y dicen los intérpretes de esa espiritualidad oriental que esa oración, en la medida en que uno la repita con fe, va bajando poco a poco y se va haciendo oración del corazón. Y el ideal es que esa oración se identifique con los latidos del corazón. ¿Cómo se puede hacer esto? Bueno, no sé, hay que intentarlo. Yo repito continuamente esta oración, lo más que puedo, ¿sí? Y tratando de que efectivamente, ¿no?, yo la diga con el deseo del corazón, con el deseo continuo de la fe, la esperanza y la caridad, como decía San Agustín. Hoy queremos arreglar muchas cosas en este mundo desastrado y los
cristianos nos sentimos obligados a colaborar en tantísimas necesidades urgentes, pero ¿y si no rezamos, qué pasa? ¿Y si nos olvidamos de Dios? ¿Y si nuestro corazón anda por cualquier lado? Estamos fritos. Entonces yo diría, ese consejo del apóstol Pablo a los primeros cristianos, tendríamos que asumirlo y hacerlo nuestro. A ver, ¿cómo podemos nosotros mismos tomar como un deber, como una obligación nuestra, ese consejo de orar sin interrupción? Bueno, yo les dejo esta inquietud. Vamos a ver cómo sale.